Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, jóvenes. Escuche el audio antes de comenzar. Buenas tardes, ingeniero. Se escucha. Sí, gracias. Entonces, algunos me estuvieron preguntando sobre las notas del examen y todavía no he terminado de revisarlos. Voy a pedir unos días más, pues hasta el fin de semana ya lo concluya, porque tengo que, como el examen era diferente para todos, tengo que volver a hacer el cálculo varias veces, ¿no? Deme, por favor, hasta el fin de semana para que podamos tener las notas del ciclo. Bien, entonces, estábamos viendo las teorías de capacidad de carga. Y habíamos visto que existen varias. Entre las más, digamos, notables son 4. Pero las que más usamos simplemente son 2, ¿no? Y precisamente vamos a ir a eso, a ver una de las teorías más. Las otras 2 se las voy a dejar como práctica para que lo tengan conocimiento básico, digamos, ¿no? Para que sepan de qué trata simplemente, ¿no? No la vamos a desarrollar para ganar un poco de tiempo, ¿no? Tampoco es, no es muy, no son muy usadas, ya han pasado a la historia básicamente estas 2 teorías, ¿no? Entonces, la que más usamos son la teoría de Terzaghi y la teoría de Meyerhof. Ya vimos en la teoría de Terzaghi cómo es que se calcula la capacidad de carga mediante una ecuación. Ahora vamos a ver lo que es la capacidad de carga según la teoría de Meyerhof. Déjeme un segundito, estoy copiando una imagen a la pizarra para que podamos explicar de buena manera lo que es esta teoría. Entonces les comparto la pizarra. Bien. Entonces, la teoría de Terzaghi, ustedes recordarán, analizaba precisamente también estas zonas, ¿no? Una fundación, una estructura en contacto de suelo genera una zona de cuña, una zona de parábola y una zona 3, le denominábamos una zona estática, ¿no? Y solamente en Terzaghi, en lo que respecta al análisis de corte, que quede claro, analizaba hasta la cota de fundación, vale decir, hasta acá. ¿Ya? Acá. Hasta acá simplemente hace su análisis Terzaghi, con su teoría, ¿no?, de capacidad de carga, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que en este tramo es donde trabaja la teoría de Terzaghi. Hacer análisis de la resistencia al corte de toda esta zona que estoy mostrando, ¿no? Todo este sector. Se genera un plano de corte por el que podría fallar. Esa resistencia al corte es lo que me determina la capacidad de carga Terzaghi. Para Meyerhof ya toma en cuenta lo que es pasando más allá de la cota de fundación. Vale decir, Meyerhof dice que aún más allá de la cota de fundación, siguiendo esta parábola igual, resiste a corte. Entonces, ya
toma una mayor resistencia al cortante, ¿no? Cosa que Terzaghi no lo hacía, no lo incluía. Esa es digamos, la diferencia más grande en comparación con la teoría de Terzaghi. Otra cosa, Terzaghi nos plantea ecuaciones para cimentaciones corridas, para cimentaciones cuadradas, circulares, y así. Meyerhoff plantea una ecuación más general, que la denominan ecuación general de la capacidad de carga, que si bien toma también algunos parámetros de la ecuación de Terzaghi, incluye mayores, aún más valores, factores de corrección, ¿ya?, que van a generalizar a la fórmula de Terzaghi, ¿no? Entonces, Meyerhoff ya nos plantea una ecuación aún más larga, que enseguida se las transcribo. Es una ecuación bastante larga para no cometer errores en la transcripción. Lo que voy a hacer es copiarla del texto. Ustedes, si tienen el texto de Brajadas, está ahí la ecuación. En el texto la denomina ecuación general de capacidad de carga, ¿no? Está en contexto, van a poder ir a ver la ecuación. Yo la voy a copiar y me la voy a traer a mi pisadita para que la podamos tener sin errores, ¿no? Para que no cometa el error de modificar en algo la ecuación, y además que no tarde mucho en copiarla, ¿no? Bien, les vuelvo a compartir la pantalla. Entonces, esta es la ecuación de carga. Déjenme agrandar un poco esta ecuación. La ecuación de Meyerhoff, también conocida como la ecuación general de la capacidad de carga, ¿no? Bien, ustedes verán el parecido o la semejanza con la ecuación de Terzaghi, porque también nos plantea este término que estaba en Terzaghi, este término que también estaba en Terzaghi, y todo esto de acá que también estaba en Terzaghi, ¿no? Y las constantes que variaban en función a la dimensión o en función a la forma de cada fundación. En este caso, Meyerhoff plantea estos factores de corrección. Todos estos ejes son factores de corrección. Y esos factores de corrección tienen una forma de calcular. Y la vamos a empezar a describir una a una. Los primeros se les denomina factores de forma, y me refiero a los primeros de cada término. ¿Qué quiero decir? Déjenme cambiar de color de marcador. Los primeros se les denomina factores de forma. Porque tienen que ver con la forma de la fundación o de la cimentación, como quieran. Y básicamente nos plantea esta ecuación. S es igual a 1 más el lado corto en relación al lado largo sobre o multiplicado por NQ y NC. Un segundo. Perdón, seguiré. Relaciona NQ y NC.
acá hay una diferencia, que estos valores de NC y NQ también los ha estudiado y los ha evaluado Meyerhoff. Entonces, él plantea su tabla para estos valores, ¿no? Entonces, vamos a encontrar también en la bibliografía tablas para Meyerhoff. Entonces, cuando yo uso Terzaghi tengo una tabla y cuando uso Meyerhoff tengo otra tabla, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer la diferencia cuando usemos los ecuaciones. Entonces, seguimos con este factor de forma que tiene que ver con respecto a la cohesión, por eso tiene su C, ¿no? A todos los factores de forma los pone en su índice S y a cada término le agrega, dependiendo cuál es el término en el que ataca, por ejemplo, la cohesión, lo pone su C, a los que tiene que ver con la carga lo pone Q y a los que tiene que ver con el peso específico lo ponen como K. Entonces, de esta forma se calcula este factor. Si se fijan acá, relaciona a las dos dimensiones, ¿no? Digamos, en el caso más general, sería la longitud corta en relación de la longitud larga. Siempre, señores, desde ahora quiero que quede claro, L siempre va a ser mayor que B. Ya para todas nuestras ecuaciones posteriores, diseños que hagamos, L siempre va a ser mayor a B. Quiere decir, cuando yo tenga una fundación rectangular, yo al valor más largo le voy a llamar L, al valor más corto le voy a llamar B. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a tener esta ecuación, ¿no? Sí. Siempre tomen en cuenta eso de que B es el lado corto, L el lado más largo. Tenemos el otro factor que sería el factor que tiene que ver con la carga y es igual a una ecuación similar a la anterior, pero que esta vez involucra a el ángulo de fricción. Tangente de el ángulo de fricción. Y por último, el otro factor de forma que depende del peso específico, también va a ser una fórmula similar, pero esta vez con un negativo acá. Ya simplemente ocupando la relación del lado más corto con respecto al lado más largo, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? No nos vamos a ir a analizar el tema de cómo ha encontrado la ecuación, no tenemos que inventar nada nosotros, lo que sí tenemos que hacer es saber bien de cómo trabaja la teoría de Meyerhoff, qué consideraciones toma en comparación a la de Terzaghi, ¿no? Seguiremos si no existen más. Vamos a tener también los factores de profundidad, así los denomina factores de profundidad. Entonces Meyerhoff dice que la capacidad de carga también va a depender de cuán profundo sea nuestra fundación. Por lo tanto, hace una corrección a esos valores y va a depender de la longitud, perdón, la profundidad de desplante
que es DF para nosotros, recordarán, no sé cómo está en el texto, pero para nosotros es DF la profundidad de desplante y la relación con respecto al lado más bajo, ¿no? También con respecto a la carga Q, tiene y es la que sí, ¿no? También, al igual que el anterior, involucra ya al ángulo de fricción, ¿no? Tangente de pi. Menos el seno del ángulo pi, todo al cuadrado. Y también, como es un factor de forma, tiene que involucrar a la profundidad. Y eso es la relación de la profundidad con respecto del lado más corto. Y finalmente, la corrección para gamma, que siempre va a ser 1. Estos tres valores, ojo capones, estos tres valores van a ir solamente para, voy a poner como por acá para que quede claro, estos tres valores van a ser valideros para cuando la profundidad respecto de B, el ancho más corto, sea un valor menor igual que 1. ¿Ya? Ojo con eso, esas tres ecuaciones trabajan para esta condición. Entonces, ¿qué pasa cuando no cumple esa condición? Tenemos estos otros tres valores. Los pongo en la pizarra. FCD es igual, similar al anterior. La única diferencia es que como ese valor es un valor, digamos, que va a ir a disminuir, hace que le saque el tangente o el arco tangente de esa misma relación. Entonces les transcribo acá las ecuaciones que van a ayudarnos a corregir. Son similares al anterior, solo que tienen que ver ya con ese problema que se genera cuando la profundidad de desplante sea mayor que el lado más corto de nuestra fundación. Entonces, de igual manera, le saca el tangente menos 1 para cuando suceda eso, ¿no? DF. Y para cualquiera de los dos casos, F gamma D siempre va a ser igual a 1. Esto para cuando la relación de FB sea mayor que, entonces, en pocas palabras, que la profundidad de desplante sea mayor a la profundidad o al lado más corto. Entonces, estas son las ecuaciones que plantea Meyerhof para cuando tengamos diferentes profundidades. Acá, para diferentes formas, pónganse que cuando sea cuadrado, los dos van a ser iguales, va a tener otro factor. Cuando sea circular, lógicamente, el lado más corto y el lado más largo también van a ser iguales, ¿no? Y esa igualdad es el diámetro, ¿no? Diámetro de la circunferencia que forma una fundación circular va a ser el lado más corto, ¿no? Y el lado más largo van a ser. Por último, nos presenta los factores de inclinación. Meyerhof me dice que la carga que se plantea acá no siempre puede ser vertical, como era el caso de Terzaghi. Terzaghi me decía que la carga es vertical, ¿no? Transversal al plano de la fundación. Pero en este caso no siempre puede pasar eso, ¿no? También la carga puede ser inclinada. Por lo tanto, me genera estos factores de corrección llamados factores de inclinación. Y lo vamos a tabular acá. Factores de inclinación. Ojo que es inclinación de la carga.
lo voy a colocar acá. ¿Por qué ha sufrido alguna vez algún problema con las personas que no entienden? Se los estoy colocando acá. De la carga tiene que ser, no de la fundación, de la carga. Entonces, esos factores son los siguientes. Tienen que ver con un índice sub I, que tiene que ver con una pendiente F. Y estos dos valores son iguales, me dice, para esto. Y simplemente me van a relacionar la inclinación con respecto de la vertical dividida entre 90 grados. Ojo que esta inclinación tiene que estar en grados para que la ecuación trabaje. No en radianes, sino en grados hexadesimales. Por último, para gamma voy a tener esta otra ecuación similar a la anterior. La única diferencia es que ya no es la relación respecto de 90, sino del ángulo de fricción. Ambos en grados sexagesimales. Esas serían las tres colecciones. Aquí le voy a poner beta, inclinación de la carga de la cimentación respecto de la vertical, ¿no? O del cenit, ¿no? Los que llevan topografía. Respecto de la vertical, respecto del cenit. Entonces le pondremos aquí inclinación de la carga respecto de la vertical. Entonces, Meyerhoff ya nos plantea muchas más variables, ¿no? Por lo tanto, se complica un poco más la resolución de la capacidad de carga, pero lo único que hace es aumentar más parámetros, ¿no? Y lo único que lograría es dar un poquito más de trabajo, pero es sencilla también su trabajo con esta ecuación, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes, con la teoría de Meyerhoff? Ambos, ojo, ya que no me preguntan, te colocaré lo siguiente. Ambos métodos toman en cuenta el tema de la carga que se encuentra posterior, me refiero a la carga del suelo, que se encuentra posterior a la cota de fundación, ¿no? Esa Q promedio que conocíamos, ¿no? Y esa precisamente acá no le pone, para que no confundamos, nosotros le ponemos un Q barra, ¿no? Para que no sea casi igual que esta, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? Inge, dice la parte izquierda es simétrica, pero cuando se refleja, cuando se forma al lado derecho, ¿hay algún cambio? Perdón, sí, me preguntaba. Bueno, como me dice simétrica, ¿verdad? Entonces, como es simétrica, va a pasar lo mismo al otro estado, ¿no? Y lo mismo que pasaba con Tersaghi. Hemos visto el análisis de este
está hacia un lado, lo mismo pasa hacia el otro lado, ¿no? Han debido ver en la bibliografía los que se les ha ocurrido estudiar para su primer parcial, se les ha ocurrido estudiar, han debido ver que en los textos me plantea hacia los dos lados las parábolas, las curvas logarítmicas, ¿no? De igual manera, Meyerhoff también analiza hacia los dos lados, ¿no? Y en función a eso encuentra sus variables n, c, n, q y n, gamma, ¿no? Básicamente ahí es donde modifica, ¿no? Si se fijan ustedes, la ecuación sería similar en cuanto a la cimentación cosida, es idéntica, pero donde varía en sus factores de n, c, n, q y n gamma, en función a estas curvas, las va a ir a calcular. Meyerhoff nos plantea ya otras ecuaciones que ya no las voy a transcribir porque nosotros siempre usamos la tabla. Las tablas están ahí en la bibliografía. Ustedes van al capítulo 3, en la séptima edición del capítulo 3. Ahí está la tablita para Meyerhoff, ¿no? ¿Alguna duda más, jóvenes? Estoy teniendo un poquito de problema con mi audio, ¿no? De momentos parece que se corta. ¿Está cosida o a veces se ha cortado el audio? Se entrecorta el audio, ingeniero. Sí, es que algo está pasando. Sí, el micrófono está medio complicado, o no sé si es el micrófono o la red, pero yo mismo también acá me di de cuenta de eso, porque yo a ustedes igual de veces cuando me preguntan los escucho siempre. Entonces, esa es la teoría de Meyerhoff. Como práctica, jóvenes, sería su primera práctica y creo que les conviene a ustedes hacer más prácticas porque con su examen no son muy buenos. Una práctica número 1 para este ciclo, ustedes me van a ir a investigar la teoría de, déjenme recordar, Shepton y Bridge-Hassen. Entonces los voy a poner acá de todas maneras para que lo puedan buscar. La teoría esas teorías, pero ojo que para la capacidad de carga, ¿ya? Porque no ha faltado alguna vez cuando he mandado igual a investigar, de que me investiguen sus teorías, pero para otras, ¿no? También ellos han planteado varias teorías en otros campos, ¿no? Pero yo estoy pidiéndoles las teorías en cuanto a la capacidad de carga, ¿ya? No vamos a poder salir de este capítulo. Entonces, esas dos teorías en cuanto a la capacidad de carga de una cimentación, lógicamente, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Antes de que se nos corte, porque se va a cortar en cualquier momento, vamos ingresando nuestros códigos a modo de asistencia, por favor. Nos vamos a, una vez que yo tenga, mientras tienen sus códigos, una vez que yo tenga sus notas, nos vamos a dar una clase, para revisar los mismos exámenes, ya, para que si existiesen reclamos en cuanto a sus notas, ustedes me puedan hacer ese reclamo, ¿no? Bien. Pues les decía, ¿no? Las variables que ya cambian en diferencia de Terzaghi y Meyerhoff son estas variables de NC. Estoy volviendo a recalcar esto porque siempre cometen el mismo error. Terzaghi tiene su propia tabla, Meyerhoff tiene su propia tabla. Cuando usen esta ecuación, vayan a la tabla de Meyerhoff. Y cuando usen la de Terzaghi, van a ir a la tabla que está en el capítulo que tiene que ver con Terzaghi. Ya, hay unas diferencias bien pequeñas en cuanto al cálculo de esas ecuaciones
pero como lo ha incrementado esto, varía en algo las ecuaciones, ¿no? Pero varían, desde ya varían. Por lo tanto, me van a dar diferentes valores de NC, NQ y N gamma. Al darme diferentes valores de NC, NQ y N gamma, y además existir estos factores, en total son 9, si se fijan ustedes, son 9 factores que se tienen que calcular en función a la forma, en función a la profundidad y en función a la inclinación de la carga. Entonces, el valor obtenido por este va a ser totalmente diferente al valor que vamos a obtener en la ecuación de Terzaghi, ¿no? Bien, sigo esperando sus dudas. ¿Está comprendido, jóvenes? ¿Se ha entendido? Porque en el examen me demuestran otra cosa, pareciera que no entendiese. ¿Está claro? Si yo les pregunto en el examen. Disculpe, ¿podría? En la práctica. No te he escuchado entrecortado también a ti. Disculpe, indicar cómo, una vez más, ¿cómo hace la práctica? La práctica 1 van a investigar la teoría de Shepton y la teoría de Prince-Hassen. Teorías de la capacidad de carga. Esto es ahorita lo que estamos viendo, capacidad de carga de nuestro suelo, ¿no? Para que nosotros podamos diseñar geotécnicamente nuestra fundación. ¿Está claro? Estas dos teorías tienen que ustedes resumirlas. No sé si querrán resumirlas a mano o resumirlas en computadora, pero no me hagan copiar-pegar, porque eso es lo que genera un puntaje menor, ¿no? Si ustedes tienen puntajes bajos en sus prácticas, va a ser porque han hecho copia-pega, ¿verdad? Que quede claro eso. Bien. Seguiremos. Entonces, antes de seguir con el ejemplo, vamos a cambiar de sala porque aquí nos va a cortar el Zoom a medio ejemplo, ni a medio. En cuanto estemos leyendo el ejemplo se acaba, ¿no? Entonces, cortamos esto, lo dejo de... Sí, es hoy, volvemos a ingresar al mismo ID.
Les comparto la pantalla nuevamente. Bien, entonces, vamos a resolver este ejercicio. Me dice que la carga aplicada sobre una cimentación superficial cuadrada forma un ángulo de 15 grados con la vertical. Se dan P, me dan la profundidad de desplante, F, me dan el peso específico del estrato, me dan el ángulo de fricción del estrato, me dan la cohesión del estrato y me dan el factor de seguridad igual a 4. Determine la carga permisible bruta, la que conocemos como carga admisible. Ahí en el texto, en el ejercicio planteado en el Rajadas, me dice, utilice la ecuación 319, ¿no? Lógicamente en el examen no nos quiere decir utilice la ecuación, ¿no? Pero acá olvidemos que dice que utilice tal ecuación, ¿no? Mientras esto el examen, simplemente vamos a plantear. Vamos analizando esta pregunta, de cómo sé, si no me dice que utilice tal ecuación, de cómo sé qué ecuación voy a usar. Me dice carga aplicada sobre una cimentación cuadrada. Terzaghi también tiene una ecuación para cimentación cuadrada. Hasta ahí no sabría yo dilucidar cuál de las dos ecuaciones usar. Voy avanzando. Me dice que la carga aplicada forma un ángulo de 15 grados con la vertical. Ah, ya me está diciendo que tengo una carga inclinada. Terzaghi no me plantea, no me permite evaluar cargas inclinadas, ¿no? Que si bien yo puedo aplicar directamente esa ecuación al Terzaghi, pero no me va a corregir mi carga admisible, no me va a corregir por el tema de la inclinación, ¿no? Si esté inclinado o no esté inclinada la carga, Terzaghi no toma en cuenta y me va a dar el mismo valor, pero Meyerhof sí. Entonces ya tengo algo que me va a ir a hacer un poco de mandarme hacia la ecuación de Meyerhof. Seguimos leyendo. Me dan el ancho B, ya tengo la dimensión de la zapata, tengo la profundidad a la que va a ser dada, me dan el peso específico, la cohesión y el ángulo de fricción y el factor de seguridad. Entonces, me parece que ya tengo todo para que yo pueda calcular. ¿Dónde estaba acá el chiste? Si es que no me se utiliza la ecuación 319, es el de ubicar qué ecuación yo debo hacer. Ahora, existen ingenieros, y no está mal, existen los que trabajan simplemente con Terzaghi, ¿no? Hay varios laboratorios que hacen de una forma correcta su cálculo de capacidades admisibles, siempre trabajan simplemente con Terzaghi, no está mal. Pero tienen ustedes en Pisadas dos métodos y ustedes son libres de usar uno de los dos. Entonces, vámonos a resolver el ejercicio. Vamos a tener como datos el valor de B. No voy a volver a copiar los datos, están ahí, no pasa nada. Me dicen que están en sala de espera. Admitimos a los que están ahí y continuamos. Esperemos que se conecten, ya están conectados, ya. Entonces, en función a eso vamos a tener que usar Meyerhof, ¿no? Debido a que tenemos una carga inclinada. Entonces, esta ecuación no la voy a volver a copiar acá porque la tenemos acá. Voy a tener que trabajar con esta ecuación. Me piden la carga permisible bruta. Están hablando de la carga que yo la conozco como admisible.
Eso es lo que yo tengo que calcular. Pero también sabemos que esta carga admisible, saben muy bien eso ustedes por su examen del primer ciclo, es igual a la carga última dividido entre el factor de seguridad. Entonces, primeramente yo tengo que calcular este último para luego ir a la carga admisible con el factor de seguridad que para el ejemplo es. Entonces, para carga última yo voy a usar la ecuación de Meyerhoff debido a que me presentan una carga inclinada, ¿no? Entonces, vamos a trabajar. La cohesión es un dato, está acá, 23,96 kilonewtons. NC, vamos a sacar de tablas, tanto NC, NQ y N gamma se saca de tablas, ¿no? En la bibliografía también están las ecuaciones, pero no vamos a irnos a esas ecuaciones porque alargarían más, ¿no? Ustedes también no van a usar las ecuaciones cuando trabajen, van a usar las tablas. Y va a depender del ángulo pi, ¿no? Es función del ángulo pi. Para nuestro caso, nuestro suelo me dice que tiene 25 grados. Pi igual a 25 grados. De igual manera que el Terzaghi, para cuando yo calcule NC, NQ, N gamma, voy a tomar en cuenta el suelo en el que está por debajo de la fundación, ¿ya? Entonces, si existiesen varios estratos, voy a tomar en cuenta el suelo que esté por debajo de la fundación para el phi, ¿ya? Entonces, como acá no me habla de estratos, simplemente me habla de un suelo único, nos facilita las cosas y ese phi con 25 grados van a tener los siguientes valores. Vamos a ir a nuestro... Denme un segundito, voy a buscar los valores para NQ y N gamma. 25 grados está aquí. 5 grados. Déjenme salir un momentito de la pizarra. Voy a ir a copiar el valor, los valores para 25 grados. Y también les voy a mostrar, aprovechando la tablita, para que ustedes puedan ver esa tablita. Denme un segundo mientras busco esa tabla. Se debe llamar así. Dos pesitos. ¿Ah? Entonces regresamos a nuestra pizarrita.
Inge, disculpe, está con el micrófono apagado, sí, está explicándonos. Perdón, les decía que la tabla para Meyerhoff, en las diferentes ediciones, dependiendo cuáles tengan ustedes, en la 7ª edición está como tabla 3.3, en la 9ª edición está como tabla 6.3, si no me equivoco, ¿no? De todas maneras, los factores de capacidad de carga me dicen que son para teoría de Meyerhoff. Entonces, cuidadito hay que tener a la hora de diseñar cuando ustedes estén trabajando, ¿no? Para nuestro caso, 25 grados, estos 25 grados, tengo que usar estas tres, ¿no? NC, NQ y N gamma en ese orden, es 20.72, 10.66 y 10.80. ¿Qué pasaría si yo tengo un valor de ángulo de fricción de 22,3, digamos? ¿Alguien me puede ayudar? Ahorita es valor de no 25, pero si me dan un valor de 22,3, ¿cómo yo obtendría mi N gamma? Tendría que reemplazar a las fórmulas de Meyerhoff, porque no está en la tabla, ¿no? 22.2. ¿Cómo harían ustedes? Quizás se le podría subir al número inmediato superior y se tendría como un coeficiente de seguridad. Podría ser. Pero ustedes, ¿le subirían arriba o le bajarían abajo? Vale decir, ¿usarían 16.88 o usarían 18.05? 18.05. 18.05, Inge. Porque quedaría como un factor de seguridad. Porque está con 16.88, pero automáticamente se pasaría a 18.05. Si es 22.2, yo le subiría a 23 y esos 0.8 los tendría quizás como un factor de seguridad. Pero al bajarle, eso disminuye. Haremos un pequeño debate aquí para que un poco comprendamos el concepto de lo que es el diseño de la fundación en sí. Escucho más opiniones y vamos a tomarlos en cuenta de participación. Ya nos habló nuestro compañero. ¿Podría ser por interpolación? Interpolación también. Podría ser. ¿Otras opiniones? Es que es una estructura y al soportar el peso que va a tener, todo el peso que viene desde arriba, según yo, pienso que no pasa nada si se le aumenta un poquito. O sea, son 0.8. Sí. En todo caso. Pero, entonces, si yo le bajo, estaría quitándole ese, como le digo, es como un factor de seguridad, como un coeficiente de seguridad. Que no pasa nada si le subo a 23, pero si le bajo a 22, estaría quitándole algo de resistencia. Estaríamos quitándole algo de resistencia al suelo, ¿verdad? Porque estamos analizando el suelo en sí, todavía no estamos analizando la parte de la estructura de la fundación. O sea, la fundación va a estar hecha de hormigón armado, hormigón ciclopio, de cualquier material, pero todavía no estamos analizando esa estructura en sí de la fundación. Estamos analizando la capacidad que admite el suelo para que resista a mi fundación. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, haciendo el diseño geotécnico. Está bien el hecho de que pueda yo asumir ya sea el valor de 22 o el valor de 23, pero ¿cuál de los dos yo asumiría? Fesi me dice que yo asumo el valor de 23. Ahora, otro compañero nos decía que interpolemos. Esa sería, digamos, una solución más salomónica, ¿no? De interpolar y encontrar el término y ya
Ni me voy a, digamos, no sé si estoy perdiendo o estoy ganando si subo a 23, ¿no? O estoy perdiendo o estoy ganando si subo o bajo a 22. Según FESI me dice que yo estaría del lado de la seguridad si yo subo a 23. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasaría si yo subo a 23? ¿Qué pasaría si yo subo a 22? Eso analizaremos bien, que quede bien claro en esta parte. Vamos a usar más que todo para ver el concepto de la fundación. ¿De qué estamos hablando? El concepto de fundación. En cuanto a la interacción con el suelo, ¿no? Vamos, opiniones, jóvenes. O todos se han dormido, o a todos ahorita en este momento les pongo 0 en participación. A excepción de FESI y, si no me equivoco, se me fue el nombre del compañero que opinó hace un momento de la interpolación. Juan de la Riva. Juan de la Riva. Hola, Inge. Bolaños. Inge, ¿podría alejarlo un poquito más, por favor? Inge, perdón. Sí, gracias. Entonces, la pregunta nuevamente. Si yo tengo un valor intermedio, 22.3, estábamos poniendo un ejemplo, 2, perdón. ¿Qué asumen ustedes? Bueno, el más salomónico sería interpolar. Ese sería, digamos, el valor, digamos, de... Yo hago esto y ya, no sé si... Ya no me voy a ir a debatir si 22 o 23, ¿no? ¿Cuál de los dos asumir? Lo interpolo y ya, con eso se lo... Pero si yo quiero ir y no tengo tiempo para interpolar, ¿cuál usarían? ¿22 o 23? 23, ingeniero. 23, ingeniero. Automáticamente nos... Hola, Inge, perdón, yo usaría el 22 porque creo que es lo contrario, porque como ese suelo el que estamos analizando y no la estructura, entonces le bajaría resistencia y ahí tendríamos más bien el coeficiente de seguridad al otro lado. Muy bien, señor Sony. A ver, ¿su nombre es Sony o su celular es Sony? Le pregunto, ¿su nombre es Sony o su celular es Sony? Ingeniero, Sony. Hola. Mi celular y mi nombre, ingeniero. Ya. Muy bien. Tiene razón. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando la capacidad admisible del suelo. Con todos estos valores estoy yendo a la capacidad admisible del suelo, ¿no? Estos valores son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento este valor, aumento la capacidad de carga. Aumento, mientras mayor es este, más va a crecer también este. Al yo asumir un valor mayor, 18 en comparación de 16, yo estaría diciendo de que mi terreno aguanta más, ¿verdad? Yo estaría diciendo que, por ejemplo, con Q último, para cuando yo use 20 grados, perdón, estamos hablando con 22, pero no. Cuando yo use 22 grados, me va a dar un valor, pónganse que 10. Para cuando yo use con 23, lógicamente, como estos valores son un poco mayores, me va a dar un valor igual a 11, digamos, ¿no? Entonces, si yo asumiría el mayor, estaría diciendo que mi suelo aguanta 11, cuando en realidad es menos, ¿no? Porque recuérdense que está acá con 22.2, decíamos, ¿no? Entonces, seguramente va a estar ahí con un 10. No es directo, 0.2 le pondré, pero estoy ahí haciendo un poco de números nomás. Entonces, yo estaría asumiendo que está cargado y aguanta 11, cuando en realidad solamente va a aguantar algo más de 10. ¿No ve? Ojo con eso, jóvenes. Veamos el análisis de qué estamos analizando específicamente para que podamos obtener realmente y trabajar con la seguridad que ustedes dicen. Está bien usar un factor de seguridad y de decir, ¿para qué voy a redondear si me voy por el lado seguro? ¿Y cuál uso? ¿Cuál es el seguro? No siempre usar un mayor es el seguro. En este caso, el mayor me hace más inseguro porque yo asumiría un valor de 11 cuando en realidad solo me aguanta 10.2. Si yo asumo este valor de 10 y puede aguantar mucho más, ahí sí estaría del lado de la
seguridad. Entonces, nuestro compañero Sonny Erickson estaba en lo correcto y tendríamos que asumir el valor inferior cuando tengamos esta disyuntiva, ¿no? Ojo con eso, jóvenes. No siempre es directamente de decir a mayores, entonces más seguridad, ¿no? No es tan directo. Hay que ver, hacer el análisis de la ecuación, de qué está afectando, cómo es, qué estamos analizando. En este caso nos conviene asumir un valor menos de la tensión del suelo para que yo tenga una estructura que aguante a menos, pero en realidad va a aguantar mucha más carga, ¿no? Va a aguantar 10.2, un ejemplo, digamos así, aleatorio, a 10 kilonewtons. Recuerden que esto está en kilonewtons metro cuadrado, ¿no? Que cada metro cuadrado aguanta 10,2 kilonewtons. No sé si está claro, jóvenes. Ojo con esa. Nos ha ayudado mucho para un poco pensar y entender de cómo está trabajando y qué es lo que estamos calculando con esta Q admisible. Tiene que estar bien claro de saber qué estamos calculando. No solamente es calcular por calcular, jóvenes. ¿Alguna duda, jóvenes, señoritas y jóvenes, casados, solteros, divorciados, viudos? ¿Dudas? Inge, y si resolvemos ahora ese problema con los dos coeficientes que nos dijo para ver cuánto siempre va a variar el resultado. Muy bien, jóvenes. Vamos a resolver esos dos con 22.2. Vale decir que vamos a hacer este ejercicio nuevamente, pero ya con 22,2 grados, tomando en cuenta uno que yo vaya con 22 grados, otro tomando que yo vaya con 23 grados y otro tomando que yo vaya realmente con 22,2 grados, ¿no? Pero esta va a ser la práctica número 2. Lógicamente, cuando terminemos este ejercicio, no van a tener que hacer lo mismo que vamos a hacer ahora, pero con esto, diferente ángulo de fricción. Muy bien, entonces continuaremos, joven. Gracias por el aporte voluntario. Entonces, ya tenemos los tres valores, ya tenemos C, tenemos NC, NQ y N gamma. Tenemos Q, sí, podríamos tener, recordemos que esa Q barra es nada más que multiplicar la profundidad de desplante de cada capa que se tenga por un peso específico de capa, ¿no? Que para nuestro caso solamente hay uno. Q barra es igual a la profundidad de desplante es 0,9 metros por 18,08 kilonewtons metro cúbico. Me va a salir esto en kilonewtons metro cuadrado. ¿Y cuánto es, jóvenes? 17 algo. 16,27. 16,27 kilonewtons metro cuadrado. ¿Decía algo, señora Einar? No, Inge, perdón. Bien. Entonces, ya tendremos Q barra, ¿no? Q barra también ya está dentro de nuestros datos. Nos faltarían estos factores F. Acá también. Acá tenemos el ángulo, tenemos gamma, nos da el peso específico, también nos da la dimensión de la zapata cuadrada, nos da B igual a 1,83 y nos da gamma. Por lo tanto, lo único que nos quedaría por calcular son los factores de forma, factores de profundidad y factores de inclinación. Entonces, vámonos con ese calculito. Primero vámonos con los factores de forma. Ojo con lo siguiente. Si yo voy a aplicar Meyerhof, porque tengo un ángulo en la carga, vale decir que la carga no es vertical, sino que tiene un ángulo respecto de la vertical, no quiere decir que yo solamente afecte a la ecuación con mi ángulo, con mi factor de inclinación y deje de lado estos otros factores, ¿ya?
al usar yo Meyerhof, de hecho, directamente ya tengo que encontrar todos los factores. Ojo con eso, ¿no? Ha pasado que en algún examen me decían de que como solamente es el ángulo de fricción, perdón, el ángulo de inclinación, solo le afectaban en la inclinación con este factor y los demás factores no los calculaban y no los ponían en la ecuación. Con el solo hecho de saber que yo voy a usar Meyerhof por cualquiera de estos tres motivos, ya sea por profundidad, por la forma o por inclinación, me hace de que yo ya calcule los 9 factores, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, hay que calcular los 9 factores, aunque solamente nos digan que es la inclinación la que es diferente, ¿no? Entonces, vamos con ese cálculo. Primeramente, vamos a calcular los factores de forma. Les decía, yo voy a ir reemplazando porque simplemente es reemplazar, si se fijan ustedes en la ecuación, ya tienen la ecuación ahí, y simplemente vamos a reemplazar. Factores de forma, me dice que es 1 más la relación del lado más corto y el lado más largo. Como es una zapata cuadrada, ¿cuál sería la relación del lado más corto y el lado más largo? La pregunta. Para ustedes, jóvenes. Una zapata cuadrada, ¿cuál sería la relación del lado más corto y el lado más largo? Recuerden que esto es B por L y acá tenemos un NQ y un NC. NC y NQ ya lo tenemos ahí arriba. ¿Cuánto es esta relación? Vale decir, B sobre L, ¿cuánto vale? 1, ingeniero. 1, ¿no? Para cuando es cuadrado. Y directamente vamos a ir a colocar NQ 1076 y N gamma. Ingeniero, NQ es 1066. 1066, perdón. Sí. Tengo problemas con la pizarra. En este momento preciso se colgó la pizarra. Denme un segundito. Ahora sí. $10.66, perdón. 10.66, 10.88, ¿no? Entonces, vamos con eso. Por favor, me ayudan con ese cálculo. 10.66 para NC y para NQ 10.88. No es NQ. ¿Cuánto le sale? Es NQ sobre NC, sería 10.66 dividido entre 20.72, ingeniero. Ah, perdón. NC sobre NQ. Gracias. 20.72. Déjenme borrar eso que hicimos ahí. Es bueno que me sigan con sus cálculos en sus cuadernos para que, como yo estoy girando de acá para allá y de acá para allá, me mareo yo mismo, ¿no? 20,72. Arriba es 10,66. Gracias. ¿Cuánto le sale ese cálculo, señorita? 1,51, ingeniero. Muy bien. Ahora aquí un análisis, ¿no? Me gusta parar siempre en cualquier cosita porque sé los errores que ustedes generalmente cometen, ¿no? 10.66. ¿Cuánto me dijo? 51, ingeniero. 51. Sí. Este es un valor adimensional para empezar. ¿Ya? Y al ser un valor adimensional no quiere decir pues, que aquí tenía unidades y por el gusto de mí lo voy a quitar las unidades, sino que cada quien se va a ir perdiendo las unidades, se van a ir simplificando, ¿no? Lo que han hecho en su examen ustedes, ¿no? Para que sea dimensional, simplemente lo han borrado en la dimensión y listo, le han puesto adimensional. ¿No? 1, es adimensional el valor. 2, como acá tenemos un positivo y además adelante hay 1, a 1 siempre va a sumar algo. Por lo tanto, este valor siempre tiene que ser mayor que 1, ¿no? De hecho, ya. Ojo que alguna vez alguien ha sacado menor que 1 y desde ya está errado, ¿no? Que quede claro. Siempre este valor va a ser mayor que 1. Valor de corrección de forma para el tema de la cohesión. Para el tema de la carga Q, Q sub S es igual a 1
más B sobre L dividido multiplicado por la tangente del ángulo de fricción. Y ese ángulo de fricción no era más que, sería el mismo, ya saben ustedes que la relación para cuadrados es 1, tangente de 25 grados es para nuestro ejemplo, ¿no? Ustedes lo van a hacer con 22.2, con 22, 23, ¿no? Y van a ver cuánto cambia. ¿Cuánto sale esto, jóvenes, por favor? 1,47. Tangente de 25 grados acá. Igual, ¿no? Siempre va a ser positivo y adimensional. Vámonos al siguiente, el factor de forma por peso específico del suelo. Y ese sí podría ser menor a 1. Al igual que los anteriores casos, ya no lo voy a poner, la relación BL es igual a 1. ¿Cuánto sale eso? En sus poderosas calculadoras les va a salir 0,60, ¿no ven? ¿Qué quiere decir? Que para cuando sea zapata cuadrada siempre les tiene que salir 0,6. ¿No ven? Inge, una consulta. Sí, dígame. Cuando la zapata es cuadrada, siempre la relación BL va a ser 1. Ustedes respóndanme eso. Tengo una zapata de 3 por 3, otra zapata de 4 por 4, otra zapata de 5 por 5. BL acá, ¿cuánto es? Lado más corto, 3. Lado más largo, 3. Lado más corto, 4. Lado más largo, 4. 5. 5. Ah, ok. Muchas gracias. 1. Es lógico, ¿no ve? Desde ya en su cabecita tiene que estar que cuando es cuadrado B y L son iguales, ¿no ven? Sea el valor que sea, siempre van a ser 1. Para cuando es cuadrado, para cuando es rectangular pasa diferente, para cuando es circular también va a ser lo mismo, ¿no? Porque recuerden que el lado corto y el lado largo son simplemente el diámetro, ¿no? Ya tenemos 3 factores. Vámonos a los factores de profundidad. Acá vamos a demorar un poco porque tengo que explicar, ya no nos queda mucho tiempo, tenemos unos 3 minutos más. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta acá? Vamos a dejar acá el ejercicio. Esta práctica 2 va a correr una vez que terminemos el ejercicio, ya todavía no corre, pero esa va a ser su segunda práctica para que ya vayan avanzando los que les gusta estudiar, ¿no? A los que les gusta trabajar. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta acá? Mañana concluimos con este ejercicio y planteamos otro más si nos da el tiempo. Inge, ¿hoy lo sube el PDF? Claro, esto lo subimos hoy a la noche. ¿Alguna duda, jóvenes? Me refiero a dudas sobre lo avanzado, ¿no? No si va a llover mañana o si... Dudas sobre lo avanzado. ¿Se entiende claro qué es Meyerhof? ¿Cuál es la diferencia? Hemos aprendido hoy día, ¿qué estamos calculando a la hora de calcular Q? Hemos aprendido que a veces la seguridad no siempre es mayor, sino que a veces puede ser la seguridad mayor, la menor, ¿no? Entonces, mucho ojo, analicemos siempre. Hemos también dado una práctica 1, capacidad de carga para las teorías de Shepton, teoría de Brinch-Hansen. Esas 2 teorías son una práctica que me la van a entregar el día lunes antes de la hora de clase. Bueno, la van a subir a la plataforma el día lunes antes de subir a clase. Bien, me parece que no hay dudas, nadie dice nada. Ojo que cuando digo participación, no quiere decir que han participado. Cuando me digan, chao ingeniero, hasta mañana ingeniero, o va a llover mañana ingeniero, no, eso no es participación, no es... Participación es más lo que tenga que ver con la materia, con lo que estamos hablando en el momento o las preguntas que se están haciendo. ¿Dudas, jóvenes? Inge, una pregunta. Dígame. Cuando haya más estratos, ya sea como en el examen, ¿no? Hubo como 3 tipos, el peso específico en aquí, ¿cómo ya sería tomarlo? Para aclarar de mejor manera su
duda, vamos a resolver un ejercicio de estas características tomando en cuenta 2 o 3 o 4 estratos, ¿ya? Mañana continuamos con un ejercicio para que entiendas mejor. ¿Otras dudas? Bien, jóvenes, ya en unos segundos se corta esto. Nos vemos el día de mañana, jóvenes, al mediodía. Tengan una excelente tarde. Hasta mañana. Gracias, Inge. Hasta mañana. Mañana, ingeniero. Hasta mañana, Inge. Noticias. Mañana.